Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Ignacio Román, doctor en Economía, profesor del ITESO y también de otras universidades y también colega aquí en Radio Universidad de Guadalajara en el programa Multiverso que se transmite los sábados a mediodía. Y le queremos agradecer a Ignacio Román que nos tome esta llamada para tratar de entender pues la complejidad de este nuevo escenario que estamos viviendo en este tema económico, comercial, arancelario. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Igualmente, Nacho, nosotros muy agradecidos, como siempre, de tu disposición para conversar con nosotros. Pues con tu capacidad analítica y didáctica de explicar problemas tan complejos, ¿en dónde estamos parados ahora? ¿Por qué debe preocuparnos que el gobierno de Estados Unidos tome esta decisión de aumentar aranceles? Probablemente una palabra que a lo mejor no todos entendemos. ¿Qué significan y por qué es preocupante para el día a día de los mexicanos? Mira, ese es un momento de enorme incertidumbre. En realidad no sabemos qué va a pasar. Lo más probable es que hoy en la noche, pues sí, empiecen los aranceles a partir de las 0 horas del día de mañana, ya tengamos ese arancel. Pero también está, si bien entendido la lógica de ahorita, que el jueves habrá otra llamada entre Trump y Sheinbaum, en donde posiblemente haya una modificación importante. Y entonces una de las expectativas es el decir, se van a imponer aranceles durante 1, 2, 3 días y después se hace con esto la manita de puerco, el juego de fuerza, para ver en qué asuntos cede o no el gobierno mexicano o el canadiense o el chino o los europeos con respecto a todo este tipo de asuntos. Hay que recordar que ahorita se está planteando el arancel para México, Canadá y China y se está planteando en abril para la Unión Europea. Y todos al unísono están diciendo el principal perjudicado serían los Estados Unidos, pero evidentemente para México implica un impacto brutal porque desde que entró México al GATT, al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, en 1986, la economía mexicana se volcó hacia el sector externo y especialmente hacia los Estados Unidos. Dicho en otras palabras, una gran parte de la industria mexicana depende de lo que le compren en Estados Unidos. Si aumenta el precio de la noche a la mañana de 25% para los compradores norteamericanos, evidentemente esto generará una reducción muy fuerte de las ventas mexicanas y con ello una reducción de la producción y con ello también una recesión. Nacho, y bien lo dices, enorme incertidumbre, pero posibles impactos, es decir, un poco la proyección de los escenarios. Te escuché hace unos minutos con Esperanza Romero en Radio Metrópoli, me parece que hiciste una comparación muy útil. Los escenarios de posibles repercusiones en el impacto del Producto Interno Bruto y comparado con lo que ocurrió durante la pandemia hace 5 años, en el año 2020. Sí, mira, el escenario no es nada bueno, pero tampoco es catastrófico. A ver, lo que han sacado las grandes consultoras internacionales y las calificadoras de inversión es que el Producto Interno Bruto de México, la recesión que se genere, implicaría una caída de aproximadamente 0.8% del PIB. El crecimiento de México desde hace décadas ha sido extraordinariamente débil. El promedio desde 1982 para acá es apenas del 2%. Antes era del 6.5%, lo que crecía la economía mexicana. Y el año pasado, el 2024, se espera que la economía haya crecido en 1.5%. Una caída del 0.8% evidentemente es una muy mala Es noticia. mala noticia, exacto. Implica volver hacia atrás con respecto a lo poquito que se creció en el 24. Entonces volveríamos a niveles similares a los previos a la pandemia, prácticamente. Pero en el año 2020, solo para dar una comparación, la caída del PIB fue de 8.2%, o sea, 10 veces más que la expectativa pesimista de la caída de este año. Uh-huh. En otras palabras, sabemos lo que son las dificultades y habrá posibilidad de enfrentarla. Y la otra cuestión bien importante que diferencia la situación de México con respecto a otros momentos del propio país es que afortunadamente las políticas de aumento, sobre todo el salario mínimo,
pero también las tendencias de mejora en el salario medio de cotización, las transferencias sociales a nivel gubernamental, las remesas, en términos generales, lo que han provocado es que la producción de México se dirija un poco más o gradualmente vaya creciendo hacia el mercado mexicano, es decir, a que compremos lo que producimos, no solamente a exportar lo que se está produciendo. Esa posibilidad de orientarnos un poquito más hacia el mercado interno puede ser una ventaja importante con respecto a la situación que teníamos hace, 10 años. Exactamente. Nacho, ¿cuáles serían como los sectores que principalmente podrían tener afectaciones? Pienso en industria eléctrica, ¿no? Automotriz primero, eléctrica y agroindustria, la exportación de berries, de aguacates. Electrónica, así es. Sí, es lo que ustedes señalaron justamente al inicio del programa, tal cual. El más afectado seguramente será la industria automotriz. México depende enormemente de sus exportaciones automotrices y de autopartes. Casi equivale al peso de lo que antes era el petróleo a fines de los 70, inicios de los 80. Por eso también tal cantidad de concesiones, de beneficios, de estímulos a la industria automotriz. Pero allá hay un problema muy fuerte para Estados Unidos, sobre todo. A ver, si nosotros vemos la industria automotriz japonesa, el fracaso en la fusión entre Toyota y Nissan, pues nos habla de una situación muy difícil para la automotriz de Japón. Pero en Europa es peor. El caso, digamos, más emblemático de la industria automotriz europea es Alemania, y también está en gigantescas dificultades en su reconversión tecnológica, al punto que el nuevo gobierno, el de Friedrich Merz, que parece que encabezará el nuevo gobierno alemán, está pensando reorientar la producción hacia el sector militar, lo cual es peligrosísimo. Esperemos que no se dé, pero es frente a la debilidad de la automotriz. Y si están en enorme dificultad las industrias automotrices de Japón y Estados Unidos, pues mucho más la de Estados Unidos. Uh-huh. ¿Y quién es el campeón? ¿Quién es el que les está comiendo el mandado? Pues los chinos, que están produciendo coches buenos, bonitos y baratos. Y eso es un gigantesco problema para los norteamericanos. Entonces, la lógica de Trump, del gobierno, es pues que los estadounidenses vuelvan a comprar coches norteamericanos en lugar de comprar coches alemanes, japoneses y sobre todo ahora chinos, y que puedan venir desde México. Exactamente. Pero gran parte también de los vehículos que exporta México son de empresas estadounidenses. Sí, hay parte de la discusión o del problema que puede ubicar el gobierno y que seguramente no aceptarían General Motors o Ford, es que es posible que en la industria de autopartes haya una proporción creciente también de insumos que no vengan de Estados Unidos, México o Canadá, sino que posiblemente puedan estar viniendo o vengan de Asia y principalmente de China. Bien. Nacho Román, te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Otro sector, quería preguntarte, aquí en Jalisco, pues desde hace años se ufana mucho de que somos el Silicon Valley mexicano, la industria justamente eléctrico-electrónica, pues manufacturera. ¿Qué tipo de impacto podría haber aquí a escala de Jalisco en este sector? Que una parte de ellos justamente surte de componentes electrónicos a los automóviles. Mira, a mí me preocupa mucho el concepto del Silicon Valley, porque no tiene nada que ver con San José, California. Exacto. Es decir, la lógica del Silicon Valley norteamericano estaba articulado enormemente con patentes, con investigación y desarrollo, inclusive hasta con el cuidado de los parques de la ciudad. Es decir, estaba implicando una enorme imbricación entre el poder económico industrial, el desarrollo tecnológico y la vida social, cultural y económica del conjunto de la ciudad. No ha sido el caso de México. Lo que estamos teniendo en este caso de la industria en Jalisco es que efectivamente ahí sí, sin protegerse de nada, en Jalisco se ha orientado hacia una producción ligada a exportación fundamentalmente, y se ha desatendido sectores tradicionales. Entonces se apuesta sobre todo a la electrónica. Alrededor de 70-75% de las exportaciones de Jalisco son electrónicas, y evidentemente también se ve afectado, lo que a nivel nacional
es el problema con la automotriz, a nivel local será con la industria electrónica. Pero además tenemos un proceso de fuerte industria de autopartes que ha sido orientada hacia la producción de Querétaro, de Guanajuato, de Aguascalientes, donde están las automotrices, las ensambladoras finales, pues también ahí de rebote nos toca la afectación. Y en tercer lugar, importantísimo, es como lo que era el granero de la nación en términos de maíz, Jalisco, hace algunas décadas, resulta que ahora se dedica a berries, aguacate, jitomate, tequila, agave, y precisamente todo eso con vistas a exportación. Eso es una de las grandes amenazas, y ustedes lo decían de Trump, cuando decía, agricultores norteamericanos, prepárense para venderle a todos los consumidores de Estados Unidos, es decir, no comprarle a los mexicanos. Con la inversión, el deterioro de tierras por afectación ambiental, en el caso del agave es brutal, en el caso de las berries también, eso puede generar grandes problemas para el campo en Jalisco. Y desgraciadamente, pues, si vemos por ejemplo el agave, pues son 7 años para que comience a producir desde la siembra para el corte propiamente. Entonces me parece que esto tiene que ser una lección para que también en Jalisco empecemos a voltear hacia el mercado interno, hacia producir para satisfacer lo que necesitamos y no necesariamente para presumir que los niños finlandeses o de Estados Unidos consuman aguacate de Jalisco. Exactamente. Hace unas par de semanas, 3 semanas que conversamos contigo, apuntabas hacia esta salida, pero que no será pronto. En el corto plazo, entonces, podríamos esperar cancelación, cierre de algunas empresas, despidos, falta de una disminución de las inversiones extranjeras en Jalisco y en México. Yo creo que es muy pronto para decirlo. Es decir, la rebatinga, el tour de force, la manita de puerco entre los gobiernos de Estados Unidos y del resto del mundo, particularmente de México, va a seguir muy fuertemente en estos días. Me llama la atención, por ejemplo, que el meeting, la asamblea informativa a la que convoca Claudia Sheinbaum, sea el domingo. Eso quiere decir que todavía de aquí al domingo pueden pasar muchas cosas. Será una semana que hay que estar muy atentos. No hay que descartar que efectivamente los Estados Unidos decidan seguir derecho y aplicar las cosas como lo están diciendo ahorita, pero lo veo poco probable ante la inmensa presión que puede tener el gobierno de Estados Unidos de parte de las propias empresas norteamericanas instaladas en México. Nacho, una duda, pues obviamente se ha advertido que esta medida, si entra en vigor, va a impactar en los precios de muchos productos, pero me han preguntado algunas personas, y te lo hago la pregunta a ti como especialista, es, por ejemplo, piensan en el aguacate. Bueno, si ya no vamos a exportar aguacate, ¿significa que va a bajar de precio acá en México? Preguntarte el impacto de algunos productos que ya no se exporten tanto, sino que se ha puesto al mercado interno, ¿qué comportamiento tendrían? Sí puede haber un cambio en términos de lo que llaman los economistas precios relativos, es decir, los precios de un producto con respecto a los precios de otro. Es posible que los productos que inmediatamente se exportan a Estados Unidos y que no se van a poder exportar, pues de alguna forma se van a tener que vender o tirar. Y en ese caso sí es posible que productos como las denominadas berries, como el aguacate, como el jitomate, empiecen a bajar significativamente de precio en México. Pero cuidado, México es un importador masivo de maíz, lo cual puede impactar muy fuertemente si hay las medidas, digamos, en contraste de México hacia Estados Unidos, la reciprocidad en términos, por ejemplo, de costos de el maíz o con subsidio del gobierno, que también pudiera ser otro problema. Igual podemos hablar de frijol, igual podemos hablar de trigo, igual podemos hablar de arroz, igual podremos hablar de gasolinas, por eso es tan importante el acuerdo de la gasolina 24 pesos. Es decir, hay una serie de presiones donde México depende más de Estados Unidos en cuanto a sus importaciones cotidianas que Estados Unidos de México. Puede haber productos que se abaraten, pero también podrá haber otros que se encarezcan significativamente. Nacho, lo que estamos viendo es justamente el escenario que hace más de 30 años algunos especialistas, estoy pensando, no sé, en José Luis Calva, entre otros, eventualmente Carlos Heredia, advertían de que firmar un tratado de libre comercio con México, con Estados Unidos y con Canadá,
encadenaba a México y lo hacía más dependiente y podía dejarle una situación delicada. ¿Estamos viviendo ese, digamos, escenario catastrófico o crítico que algunos advertían hace 30 años cuando se firmaba el TLC? Todavía no, pero sí nos refiere la brutal dependencia que tiene México ante la economía del norte. Uh-huh. Justamente en aquella época había una red de organizaciones civiles muy amplia, que era la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, la REMAC, y que justamente hablaba de todos los problemas que podían derivarse de esta situación. Ahora el gran problema es que no podemos decir simplemente de un día para otro, paren esta lógica comercial, porque ya las estructuras industriales, agropecuarias, comerciales, el empleo, los ingresos, totalmente entrelazadas unas con otras. Uh-huh. Pero sí es un momento muy importante para poder aprender de la experiencia y generar una estrategia en la que México no simplemente esté atado a la máquina de la economía norteamericana, cuando además los Estados Unidos son una potencia en declive frente a China, frente a Asia en términos generales. Así es. Nacho, una última pregunta. En términos de racionalidad económica, se ha dicho que lo que está haciendo Donald Trump es contraproducente incluso para los propios consumidores de Estados Unidos. ¿Cómo entender esta lógica? ¿Estamos más bien en una mirada de largo plazo del capitalismo en esta situación pendular de que se entra en una nueva era proteccionista en contra de la era, digamos, de la globalización que se presumía hace 30, 40 años? Sí, lo que me parece que está ocurriendo básicamente, viendo como fenómeno de muy largo plazo y como tendencia histórica, yo haría una analogía entre los Estados Unidos de inicios del siglo XXI y la Inglaterra de fines del siglo XIX. Sí. Es decir, la gran potencia industrial del mundo, pero en declive. Y que desarrolla una serie de actividades para tratar de mantener, digamos, este poder, esta fuerza, al menos en su territorio inmediato, con sus vecinos, con los que dependen de ellos, y como lo hizo, por ejemplo, Inglaterra con la India, y tratar de esa manera de compensar la enorme emergencia que en el siglo XIX tenían los Estados Unidos, o que ahora está teniendo Asia comandada con China. Exactamente. Pues Nacho, como siempre, muy agradecidos por tu análisis tan claro, que nos ayuda a entender este problema tan complicado. Te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada y te mandamos un cordial saludo. Un gran gusto y estoy a la orden con ustedes. Muchísimas gracias, Nacho Román. Tantas cosas, Rubén. Estamos completamente de acuerdo que esto es el final del desastre de la era neoliberal, que por cierto de hace 20, 25 años muchos veníamos advirtiendo y especialistas y estamos viendo las consecuencias. El problema es que ahora, dicen algunos especialistas, estamos en la era del neoliberalismo nacionalista. Peligroso también, y creo que es importante rescatar ciertas fórmulas o planteamientos que provienen de sectores alternativos, Rubén, como hemos hablado acá, como el antidesarrollismo, por ejemplo, de Miquel Amorós, o alternativas como el decrecimiento que plantean también algunos economistas anarquistas, como alternativas a esto que estamos viendo, porque vamos a continuar lamentablemente en un ciclo, digamos, de lucha del capital. Claramente no hay salida dentro del capitalismo si miramos para un mundo más democrático, más justo, más igualitario, una vida más digna para la mayoría de la población. Esto es una competencia intercapitalista que no nos beneficia. Ejemplos sobran: la destrucción de Gaza, el destazamiento de Ucrania que estamos viendo por la competencia entre estas potencias mundiales. Vamos a ir a una pausa y regresamos con otro tema de la mayor relevancia. Conversaremos con el doctor en sociología Jorge Ramírez sobre un análisis que acaba de publicar el Comité Universitario de Análisis en materia de desapariciones. Vamos a la pausa y volvemos con este tema.